pero muy buenas noches a todos y a todas, transmitiendo desde los estudios del Centro Cultural Mística una nueva edición de Sin Intermediarios y como todas las semanas, quien les habla, Joel Piojo Natali es mi nombre y a mi lado tengo a mi compañera y amiga Constanza Connie Estepa. ¿Cómo estás, Connie? Muy bien, Piojito, contenta de este fin de semana largo y de la semana corta que se viene. Sos la abanderada de los semanas largos. ¿Quién no? ¿Quién no? El capital. ¿Quién no? Dicen que este es el año que más feriados largos tenemos. Creo que por ahí alguna vez repasamos el almanaque y eso para los laburantes está bueno. A mí me gusta. Y está lindo. Está lindo, una comidita en familia, ir a la cancha, como decíamos, alguna actividad militante. Alguna idea militante, todo, se puede hacer todo un fin de semana largo. Leerte algún librito atrasado que tenías. Pero hoy tenemos otra sorpresa, un nuevo invitado, un candidato que se las trae, parece, y viene un poco a discutir un poco, ¿por qué no?, con el invitado que tuvimos la semana pasada, que fue Roberto Zuckerman, y hoy tenemos de invitado nada más ni nada menos que a Juan Monteverde de Ciudad Futura. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo están, compañeros, compañeras? Bienvenido, Juan. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata? ¿Frío? ¿Adelgazaste la campaña? Bien. ¿Comiste? Estamos muy entusiasmados haciendo todo. Haciendo todo a la vez. Ahora venimos con un olor asado porque venimos el 20 de junio del festival. La verdad, una fiesta popular muy grande y mucha gente tirando buena onda. Estamos muy bien. Te saludan por la calle, te dicen te voy a votar, no te voy a votar, te putean, te saludan, te abrazan, te sacan una foto. No, hasta ahora puteadas no, muchas fotos y también mucha gente contenta con esta unidad, con empezar a encontrarnos, los que hasta ayer competíamos. Creo que la situación de Rosario la merita y eso es lo que yo estoy palpando en la calle, así que creo que estamos muy cerca, pero muy cerca de que Rosario empiece a cambiar. Bueno, la semana pasada vino Roberto Zuckerman y te decía en esta interna que se armó, la verdad esta virtuosa interna, siempre usamos esa palabra y lo que está pasando a nivel nacional, acá un poco como que se va en contramano, y queríamos arrancar, conocer al Juan Monteverde militante. Queremos, porque por ahí uno te ve y dice, bueno, yo voy a hacer tal cosa, que después te vamos a preguntar un poco qué harías cuando ya la intendencia y demás, pero queremos saber... tu adolescencia, tu infancia, tu escuela, tu recorrido, cómo llegaste a la política. Bueno, explayate un poquito, a ver, queremos conocerte un poco más. Me explayo, te doy un mate y me explayo. Salud. A ver, resumen rápido de biografía. Bueno, educación pública desde jardín hasta universidad, todo, primaria, preescolar Gurruchaga, primaria Gurruchaga, secundaria Gurruchaga, universidad, Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, licenciado en Comunicación Social, jardín cooperativo, esto es interesante, antes de la Gurruchaga, mis viejos hicieron una experiencia con un grupo de padres y de madres que estaban en la misma situación, padres y madres muy jóvenes, de época del alfonsinismo, por ello nací en el 85, situación económica muy mala, se juntaron un montón de padres y madres y dijeron, bueno, ninguno de nosotros puede costear lo que es un jardín privado, porque jardines públicos lamentablemente al día de hoy no hay, y todos laburaban, entonces armaron un jardín cooperativo, se llamaba el Jardín de la Libertad, y ahí fuimos muchos compañeros, de hecho fui al jardín con Camilo Vaca Narvaja, fui al jardín de 4, está todavía hoy la pintada, calle Salta, llegando a Oroño, Jardín de la Libertad, ese es el recorrido educativo, infancia, juventud. Y en términos de militancia... siempre esto, fui un jardín cooperativo, o sea que digamos, en mi casa siempre se habló de política y cuando terminé la secundaria, empezando la universidad, tenía ganas de militar ya concretamente, o sea, me cansé de hablar solamente entre amigos y decir, bueno, pero no encontrar un espacio político que me contenga o que me represente, y dijimos, bueno, si no hay ningún espacio que nos represente, armemos uno propio, con compañeros de la escuela secundaria y con compañeros de la facultad. Y dijimos, bueno, ¿a dónde vamos a empezar a militar? Dijimos, donde más se necesita, que es en los barrios populares. Y caímos a Nuevo Alberdi, un poco de casualidad, porque la madre de un compañero estaba estudiando trabajo social y había hecho un trabajo sobre el barrio, tenía algunos contactos y dijimos, bueno, vamos, no sabíamos muy bien qué queríamos hacer, pero sí teníamos en claro qué no queríamos hacer, que era no a la política tradicional, no, digamos, todos con ideas más de izquierda, pero no de los partidos de izquierda. De hecho, nos pusimos una premisa, siempre tenemos que tener más horas de trabajo territorial en el barrio que horas de reuniones internas, y eso lo mantuvimos durante todo el tiempo. Bueno,
Y ahí arrancó toda una gran aventura de militancia, de encontrarnos con el territorio, de aprender con el territorio, de tener menos certezas y la voluntad de aprender junto al pueblo. Y eso fue lo que hicimos. Arrancamos en Nuevo Alberdi, no nos fuimos nunca. Al día de hoy estamos urbanizando ese barrio y siempre intentando, decimos nosotros, materializar nuestras ideas. Nosotros creemos que la potencia que tiene una idea cuando está materializada supera cualquier discurso. Yo, para completar esta primera etapa, llegaste a la militancia social de Giros, digamos, para poner un nombre, corregime si me equivoco, pero ¿cómo fue la transición de entre Giros y Ciudad Futura? ¿Cómo se llega a la confección del partido político y a digamos, confeccionarse como una estructura política de la ciudad? ¿Cómo fue ese paso, digamos? Mira, cuando nosotros arrancamos y dijimos, bueno, no hay ningún espacio que nos represente, nunca fue decir armemos un partido político, fue armemos un movimiento social. Nuestras referencias más claras o qué cosas queríamos parecernos eran más el zapatismo de México, el movimiento Sin Tierra de Brasil. Esas eran un poco nuestras referencias políticas del presente, digamos. Y empezamos a construir y si se quiere, sin buscarlo, lo que empezó a pasar que nuestra práctica política, digamos, porque más allá de no nos presentábamos elecciones, nuestra práctica social era una práctica política, empezó a tener, digamos, gente que nos seguía, gente que se veía representada por lo que nosotros hacíamos, por más que no buscábamos representar a nadie, digamos, sino que era expresar, en este caso, la lucha de la disputa por una ciudad profundamente desigual, empezando a denunciar también que detrás de esa desigualdad había mucha violencia y cuando nos dimos cuenta que había mucha gente que se sentía representada por lo que nosotros hacíamos, por las peleas que dábamos, por enfrentar también a un modelo de ciudad que no tenía muchas voces opositoras, y fundamentalmente porque había mucha gente que creía en lo que nosotros estábamos haciendo, dijimos, bueno, ¿por qué no dar un paso más? Y así como una vez nos animamos a construir nuestro propio movimiento social, construir un partido político y plebiscitar estas ideas que nosotros tenemos en las elecciones. Para nosotros las elecciones son ese momento de plebiscitar lo que hacemos, de decirle a la sociedad cada 2 años, parar la pelota y decirle, che, estamos haciendo esto. Nos parece que los problemas profundos de la sociedad se pueden resolver de esta manera. Están a favor, están en contra, nos acompañan y por suerte, digamos, cada vez tuvimos más apoyos. Y creo que hoy estamos en una etapa donde eso tuvo otro grado de maduración, que es decir, bueno, necesitamos juntarnos con otros para construir una alternativa de gobierno en la ciudad de Rosario, que en realidad fue una premisa que nosotros siempre tuvimos, digamos, nunca fuimos de decir vos somos nosotros y con nosotros alcanza, digamos, siempre fue esta vocación de dejar de ser para ser más, digamos, de poder decir, bueno, yo tengo que en determinado momento resignar una parte de mi esencia para juntarme junto con otras esencias, con otras sensibilidades, con otras historias, con otras trayectorias y juntos construir una fuerza potente, que es un poco lo que estamos haciendo hoy. Sí, y con esto me das un poco el pie, Juan, para hacerte un par de preguntas que me parece también interesante en el sentido de que tienen que ver un poco con una elección, pero también con un recorrido, porque a diferencia de dirigentes de tu edad, de tu generación, que podemos ubicarlo dentro del campo nacional y popular, Ciudad Futura y puntualmente vos eligieron proyectar una candidatura en la ciudad de Rosario y construir desde lo local. A diferencia, ¿no?, de otros dirigentes que eligieron por ahí proyectarse desde una candidatura a legisladores nacionales o a ejecutivos provinciales o legisladores provinciales. Siempre estuvo muy en el foco la ciudad de Rosario, lo que fue Ciudad Futura. Y en ese punto me parece también importante preguntarte ¿por qué se dio así? O sea, ¿por qué por ahí eligieron primero lo local para proyectar eso, teniendo en cuenta que no es la primera vez que sos candidato a intendente, sino que tuviste una experiencia hace 4 años? Entonces, también es un proceso que se maduró. Y en ese punto también saber por qué ahora y por qué no antes se dieron la estrategia de generar un frente que particularmente trae una interna con el peronismo dentro de lo que es el Frente Juntos Avancemos. Entonces ahí es, ¿por qué primero lo local y por qué ahora y no antes una interna con un espacio político identificado con el peronismo? Te vimos en el PJ, así que después también nos puedes contar un poco de esa experiencia de visitarnos en la departamental. A ver, con respecto a lo local, desde el día 1
digo, hasta el nombre de nuestro partido, Ciudad Futura, hay una hipótesis de construcción política en la cuestión de lo local y de abajo hacia arriba. O sea, nosotros creemos que nosotros no vamos a poder resolver o encarar las grandes transformaciones que nuestra patria necesita si no recomponemos el vínculo entre la sociedad y la política. Digamos, nosotros nos reconocemos como hijos e hijas del 2001, de esa crisis de representación, por eso armamos nuestros propios espacios. Si bien durante el kirchnerismo eso, digamos, se fue recomponiendo, digamos, y un gran porcentaje de la sociedad y de la juventud empezó a sentirse representado y a ver la política como un instrumento que sirve para algo, creo que hoy estamos otra vez en un momento de mucha crisis de la política. Entonces, la construcción política local tiene que ver con decir, bueno, tenemos que lograr que la política tenga que ver con la vida cotidiana para poder distribuir el poder, para construir un poder de nuevo tipo que sea de abajo hacia arriba, que sea mucho más duradero, que los cambios que vayamos haciendo sean más irreversibles, y ahí la cuestión de la escala para nosotros es fundamental. Digo, poder construir lo que te permite una escala de una ciudad, ir materializando esos avances, hacen que esos avances sean mucho más sólidos en el tiempo. Obviamente eso no significa que nosotros pensamos que podemos hacer la revolución en Rosario. Digamos, estamos en el marco de una provincia, estamos en el marco de un país, en el marco de un continente. Ahora bien, creemos que la forma de ir construyendo ese poder de nuevo tipo es de abajo hacia arriba. Por eso esta apuesta, por eso poner toda nuestra energía siempre en dar los debates locales. Nosotros creemos que la disputa por lo local muchas veces se veía como una cuestión menor, y creo que hoy hay como una revisión. Bueno, de hecho ustedes son uno de esos actores políticos que viene planteando dentro del peronismo, decir, che, la disputa en la ciudad es importante. Digamos, vivimos en uno de los países más urbanizados del planeta, donde la mayor cantidad de gente vive en ciudades, y que tiene que ver con nuestra vida cotidiana, tiene que ver con nuestra subjetividad, tiene que ver con los discursos que circulan, tiene que ver con la cultura. Digo, el cambio más profundo es el cambio cultural, es el más difícil, el más profundo, pero también el más duradero. Por ende, no podemos regalar la disputa en la ciudad como que es solamente una cuestión de escala menor. Nosotros creemos que podemos dar grandes batallas desde la ciudad, que podemos plantear grandes desafíos, y lo podemos hacer de la forma que queremos. Digo, y ese me parece que es lo que nos tiene muy entusiasmado con esta posibilidad de ganar Rosario. Digo, no es poco que una nueva generación política, porque con todos los sectores con los que nos venimos charlando, nos venimos juntando, que algunos logramos sintetizar en el cierre de listas, pero nosotros dijimos, estamos construyendo este espacio que se llama Rosario Sin Miedo, que es una invitación a la sociedad a decir, che, vivimos en la ciudad más violenta del país, o sea, tenemos que suspender nuestras diferencias, nuestros matices y concentrarnos en una única prioridad. Digo, venimos hablando con un montón de sectores. Con algunos logramos sintetizar el cierre de lista, pero para nosotros eso no fue el cierre de un proceso, eso fue el principio. Digo, ahora viene otra etapa, que son las PASO, donde ya se están sumando otro montón de sectores, sindicales, distintos sectores del peronismo, de la izquierda, del progresismo, algunos que capaz que van con otra lista, pero están apoyándonos en la primaria, y después de las PASO va a venir otra gran etapa donde se van a sumar muchos más, porque lo vengo sintiendo, lo vienen diciendo las encuestas, creo que vamos a ganar esta primaria, y ahí se van a volver a sumar muchos más, y tampoco termina ahí, porque el 10 de diciembre tenemos que convocar a todos y a todas los que están esperando hace años que la ciudad pueda cambiar. O sea, venimos de una ciudad que hace 35 años que la gobierna el mismo signo político. O sea, yo tengo 38. O sea, nuestra vida fue siempre bajo el mismo signo político. Entonces, me parece que llegó el momento de dar un cambio real y verdadero. Yo te escucho, Juan, y me río porque muchas veces yo está bien, yo soy un poquitito más chico, más joven que vos, digamos, yo soy del 88, y se conecta un poco con lo que te veníamos a preguntar ahora, porque esta ciudad que hace más, 40 años, diría, de la vuelta a la democracia, Usandizaga, socialismo, incluso hay algún tipo de paréntesis que el análisis político hace con Caballero, por ejemplo, vas a algún barrio, todavía se acuerdan, no sé, los desagües privados de Empalme, bueno, un montón de obras que hizo Caballero, algo de la salud de Wiener, digamos, y algo de la infraestructura de Lifchitz.
por ponerlo así algunos puntos destacables que se tienen de alguna de las gestiones. Pero sin embargo, vos ves los últimos 40 años y ves que esto es algo que siempre lo decimos de nuestro espacio, digamos, de donde tenemos micrófono, decimos, es una ciudad fracturada, es una ciudad fragmentada, es una ciudad que se abrió al río, pero la espalda quedó totalmente rota, desconfigurada, atrasada, bueno, los calificativos que le queramos poner. Yo te pregunto a vos esto, digamos, a ver cómo lo ven ustedes. ¿Hay alguna continuidad en los últimos 40 años? ¿Rescatan algo de alguno de los procesos anteriores, digamos? Porque para los peronistas, digamos, desde que volvió la democracia, digamos, el último intendente peronista fue Ruggeri, del 73 al 76, bueno, después toda la cuestión de los milicos. Te pregunto si, digamos, en el Frente Progresista, que alguna vez, Connie siempre le dice ex progresista, le dice, nada, si alguna vez vos creés que de eso hubo alguna ruptura, se puede traer algo de ahí, se puede... ¿Cómo ves? ¿Cómo fueron esos 40 años, digamos? ¿Cómo lo ven ustedes, digamos, en base a cómo está Rosario hoy? Violenta sabemos que está, digamos. Mirá, yo creo que claramente eso fue un proceso con continuidades, con rupturas. De hecho, el caso de Caballero es un poco, digamos, ese intento que hizo el Partido Socialista en un momento de ampliarse a otros sectores, al peronismo. Claramente uno distingue la etapa de Caballero como una decisión de la prioridad está en los barrios y hay que estar en los barrios. Y a tal punto que se nota el día de hoy. O sea, vos vas a algunos barrios y te dicen, acá el último que hizo algo fue Caballero. Y a lo mejor no es tan así, pero es tan fuerte lo que cómo los vecinos de los barrios se sintieron priorizados. A lo mejor vos vas y ves las obras y capaz que no fue así, o a lo mejor sí. Pero digo, ahí claramente había una visualización por parte de los últimos de decir, che, el intendente me está priorizando. Y 40 años después, la gente dice, el último que nos priorizó fue el Tigre Caballero. Digo, ahí claramente hay una impronta popular, que creo que es la que hay que recuperar. Creo que hay que recuperar algo de la inventiva del primer winner, digamos, del winner intendente, que creo que hay que rescatarla. Digo, para mí no es menor que se haya un gobierno local animado a tomar en sus manos algo que no le correspondía, o sea, como es la cuestión de la salud, que podríamos hacer el paralelo hoy con la educación o con la seguridad. Digo, cuando muchas veces dicen, no podemos hacer nada con la seguridad porque no depende de la MUNI. Hacemos nuestra parte. Bueno, digo, y en ese momento, sin embargo, hubo un intendente, que porque era médico y qué sé yo, dijo, che, mirá, en los barrios populares la gente se está muriendo por enfermedades evitables. Bueno, construyamos una red de centros de salud y que en cada barrio haya un centro de salud. Bueno, eso para mí es una política popular que hay que reivindicarla y hay que potenciarla a lo que viene. Digo, bueno, ¿cuál es hoy lo que hay que hacer? Bueno, yo creo que hay que hacer eso con la cuestión del consumo de drogas, del consumo problemático. Eso, hoy tenemos que incorporarle a cada centro de salud, que hay que aprovechar esa red que existe de profesionales que le ponen el cuerpo, que están muchas veces abandonados, y hay que profundizarla. Ahora, creo que hay que rescatar eso, hay que rescatar algún sentido de planificación urbana de esa misma época, que logró cambios importantes. Ahora, yo después de Lifshitz para acá, digamos, hay un cambio de rumbo. Y es muy contradictorio, porque si vos ves con lo que pasaba a nivel nacional, es exactamente al revés. Digamos, cuando en Argentina reinaba el neoliberalismo en los 90, en Rosario había políticas progresistas locales. Ahora, del 2003 en adelante, cuando en el país empezaron las políticas nacionales y populares y progresistas, en Rosario fueron todas políticas conservadoras y neoliberales. Es muy loco ese desfasaje de un lado a otro. Y yo creo que el gran desafío que tenemos nosotros como generación es poder tomar lo mejor de esas distintas tradiciones, pero con un enfoque de transformación total. Digo, porque me parece que también lo que muestran, podemos hacer como un análisis distinto, desde algunas propuestas más locales a también unos planteos nacionales en América Latina, que está absolutamente demostrado que cuando no avanzamos, no es que nos quedamos donde estamos. Cuando no avanzamos y cuando no profundizamos, retrocedemos. Entonces me parece que ahí tiene que haber un aprendizaje nuestro, digamos, como generación, de haber visto todo lo que fueron los gobiernos populares después de principios del siglo XXI, con toda su diferencia, en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador y demás, y decir, che, son todos muy distintos. Ahora, fíjense que los que más profundizaron fueron más sólidos sus procesos. Los que más profundizaron lograron que las cosas se mantengan más en el tiempo y no al revés. Cuando nos quieren convencer de no, mirá, hay que ir despacio o, bueno,
no avancemos tan estructuralmente porque no están dadas la correlación de fuerza. A ver, las correlaciones de fuerza se construyen. Estamos en la ciudad del Che Guevara, y si algo nos enseñó el Che Guevara es que las condiciones se generan. Digamos, que no tenemos que esperar a que nunca va a estar todo dado para hacer lo que queremos hacer. Bueno, poder tener un gobierno local revolucionario como lo podemos hacer, creo que vamos a poder hacer un gran laboratorio a cielo abierto de una generación política dispuesta a cambiarlo todo y manejando la rienda de esto. Y no tener que pedirle a otro que por favor, que vea si capaz en una de esas está bueno lo que proponemos. No, vamos a poder realmente hacer un cambio estructural. Y si, como estoy seguro, ganamos las PASO, como estoy seguro después las PASO se suman muchísimos sectores más y ganamos las generales a Hapkin y asumimos el 10 de diciembre, vamos a hacer un gran gobierno. En términos políticos vamos a poder mostrar muchos resultados y si esta generación política se puede hacer cargo de la ciudad más compleja hoy de Argentina, creo que nos podemos hacer cargo de cualquier problema en nuestra patria. Ahí vos sabés, Juan, me das un poco el pie. Nosotros acá desde Cine Intermediario venimos planteando la teoría de los 3 tiros, que consiste en 2 o 3 cosas que hay que hacer rápido cuando se asume un gobierno, porque los ejecutivos tienen esa particularidad de que cuando se asumen es como si están en su mejor momento para profundizar o cambiar el rumbo de alguna cuestión que consideran prioritaria y urgente. Indudablemente Rosario tiene un montón de problemas que los estuvimos trazando, vinculados con la infraestructura, la conectividad, la violencia, la sensación de abandono incluso que se siente de parte de cuando se va no solo a un barrio, sino también a instituciones acá del macrocentro, que no tenemos esto, no tenemos lo otro, los propios centros culturales, que no tenemos un marco regulatorio para poder funcionar y generar un espacio que esté vinculado con lo social y no mediado siempre por el consumo, que es un poco a veces lo que propone la ciudad. Pero más allá de estas problemáticas, en este sentido de los 3 tiros, si vos fueses electo intendente, a nosotros nos gustaría y nosotras nos gustaría saber cuáles serían tus 2 o 3 medidas a priorizar y decir, bueno, yo voy a ir por este rumbo y estas son las 2 o 3 cosas que voy a hacer si asumo como intendente de manera prioritaria y urgente porque considero que este es el camino. Lo que primero vamos a hacer el 11 de diciembre es convocar a toda la ciudad a que rediscutamos todo. Rosario tiene, por venir de tantos años del mismo color político, parece que hay cosas que no se pueden discutir, que naturalmente son así. Bueno, y las cosas no son así, las cosas están así. Y nosotros creemos que después de tanto tiempo, esa discusión no la tiene que dar el gobierno, no la tiene que dar el gabinete, no la tiene que dar solamente la fuerza política que ganó las elecciones. La tenemos que dar todos los rosarinos y los rosarinos, no importa quién hayan votado. Por ende, vamos a convocar a la construcción del nuevo plan estratégico de la ciudad. O sea, vamos a poner a la ciudad en asamblea con distintos dispositivos que ya lo estamos diseñando para que sea cada sector el que decida cuáles son los cambios que tenemos que encarar. O sea, el que sea la cultura en Rosario y la que rediscuta la cultura en Rosario, no un secretario de cultura. Que sean los barrios populares que digan por dónde. O sea, ya sabemos que la prioridad número 1 es urbanizar los 112 barrios populares. Bueno, que sean los barrios populares que decidan por dónde hay que empezar y así por cada uno de los sectores. Yo decía antes que los países que más avanzaron fueron los que se animaron a los cambios más profundos. Y una de las cosas que hicieron todos estos países, o los que más avanzaron, fueron procesos constituyentes. Lamentablemente Argentina no pudo dar ese debate. O sea, los países que cambiaron su constitución de entrada, cuando tenían todo ese capital político, fueron los que mejores resultados tuvieron. Bueno, nosotros no tenemos una constitución porque todavía no somos autónomos, yo creo que esa es una batalla que hay que dar, pero yo voy a plantear que el plan estratégico sea como esa constitución, que los rosarinos y los rosarinas rediscutamos nuestra forma de gobierno, discutamos nuestra línea estratégica y que después organicemos cuáles son los horizontes que queremos y organicemos todo el Estado en función de eso. O sea, no podemos con los mismos instrumentos que heredamos resolver los problemas que queremos resolver. Entonces cambiemos todo, si lo podemos hacer. Si la ciudad va a votar masivamente un cambio, aprovechemos esa voluntad constituyente de cambio y animémonos a rediscutir todo. Digo, eso es como el andarivel central, al mismo tiempo que ponemos cuestiones en marcha como el plan de urbanización de los barrios populares, que hacemos un plan para defender a la escuela en esta situación
crítica que se está viviendo. Digo, hay 2 o 3 cosas. Ponemos en marcha la empresa de desarrollo urbano para donde haya un terreno público, construir un edificio de vivienda pública de alquiler como una política masiva de solución estructural de un gobierno municipal para darle a los rosarinos y rosarinos una posibilidad concreta donde hacer pie para construir su proyecto de vida, empoderar la agencia antilavado, multiplicar los recursos y convertirla en una agencia local de inteligencia criminal. Digo, esas son cosas que empiezan en paralelo, de shock, digamos. Pero al mismo tiempo, el 10 de diciembre arranca esa especie de proceso constituyente para que entre todos y entre todas discutamos cuál es el rumbo que tenemos que llevar adelante. Porque esa vocación de cambio no puede diluirse en los aciertos o en los desaciertos de un intendente. Ya tuvimos experiencias de eso, de una voluntad social de cambio y el que tenía que tomar las decisiones no tomó las decisiones. Bueno, acá nosotros queremos generar una fuerza que sea lo suficientemente potente para que no le permita al intendente después titubear, dar marcha atrás. Si vamos a cambiar, cambiemos en serio. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Estamos bien? ¿Tenemos para seguir charlando? Una o dos. Una o dos más, dice la hinchada. Así. Bueno, te doy la 1 y yo me quedo con la 2. Yo voy con la 1. Bueno, te voy a preguntar, a ver, que yo sé que ustedes han trabajado algunas cuestiones del consejo, digamos. El programa pasado hablábamos mucho sobre la juventud y la nocturnidad. Rosario tiene un problema, lo que detectamos es que durante los últimos 20, 25 años la planificación se trasladó y se concentró, es decir, donde hubo un boom inmobiliario para que la gente o vaya a vivir o vaya a invertir, digamos, en un departamento, en ladrillo, como se dice habitualmente, también concentró otras cosas, como los bares, como... o sea, lo que hizo fue elevar el nivel de metro cuadrado de una zona. Digamos, como estoy hablando particularmente de la zona que ya sabemos que es la zona Pichincha, Puerto Norte, digamos, todo ese cordón que en algún momento estaba un poco olvidado. ¿Cómo hacemos para desarticular eso? Yo sé que ustedes también tienen alguna iniciativa sobre la constructora pública, digamos, como para intervenir en el mercado inmobiliario o para intervenir, ¿cómo hacemos con la constructora? ¿Cómo ponemos la lupa ahí? Y sobre todo porque Rosario es una ciudad universitaria, recibe mucho los alrededores, recibe mucha juventud. Y lo ha ido perdiendo eso, porque hoy te dice una familia, te dice, no, en vez de mandarlo a Rosario, a mi hijo o a mi hija, lo mando a Córdoba, lo mando a Santa Fe mismo, lo mando a Buenos Aires, digamos. Entonces Rosario incluso deja de ser un lugar atractivo para desarrollo humano, si se quiere, y profesional de los ciudadanos de la provincia. ¿Cómo hacemos un poco para desconcentrar, sería? Mira, los problemas que hoy tenemos en Rosario o en cualquier gran ciudad del mundo nos muestran dos cosas. Una que ya sabemos todos, que el mercado solo no resuelve, o resuelve mal, o resuelve para pocos. Ahora bien, también nos muestra que un Estado que solo se plantea como regulador también queda corto, digamos, y tampoco termina resolviendo. Entonces, lo que nosotros proponemos, y con esta herramienta que vos planteabas de la empresa de desarrollo urbano, es proponer otra idea de un Estado que se meta a participar, digamos, que se meta y que no solamente marque las reglas del juego, sino que diga, bueno, yo estoy como socio o como competidor con el mercado o con la sociedad. Digo, nosotros lo que imaginamos un gobierno municipal que a un espacio como este no solamente le aparezca para controlarle la salida de emergencia, el matafuego, y las cuestiones el factor técnicas, ocupacional, sí, digamos, sino que venga y ¿qué necesitan? O sea, yo como Estado quiero que esto se multiplique. Entonces, ¿qué hago? ¿Te controlo nada? O sea, sí, te tengo que controlar. Ahora, ¿te controlo nada más? ¿O vengo y te digo, a ver, ¿qué necesitan? ¿Cuál es el nudo crítico de su esquema? Y tal cosa. Bueno, ahí estoy. Estoy como Estado, estoy con recursos, estoy con capacidad técnica, estoy con cercanía. Bueno, esa lógica se puede aplicar a distintos rubros de la ciudad. Al mercado de la construcción, decir, bueno, vamos a desarrollar esta zona. Rosario tiene zona infraestructurada, pero que no se construye por la inseguridad, por ejemplo, o porque son alejadas de algún atractivo. Bueno, que aparezca el Estado y que convoque al sector privado y diga, bueno, vamos a desarrollar esta arteria. Nosotros aportamos esto, ustedes aporten eso y que quede un pedazo para acá.
Bueno, hagamos eso. No quiere, bueno, lo hacemos nosotros como público. O sea, cuando el mercado quiera, o le proponemos reglas para colaborar y colabore, lo haremos juntos, y si no, lo hará solo el Estado con esta herramienta. Creo que con esa lógica podemos empezar a generar nuevas centralidades, descentralizar las zonas que ya tienen una sobreoferta, digamos, y empezar a generar, por la escala de Rosario se puede. De hecho, Pichincha es de alguna forma un ejemplo. Yo me crié en esta zona por la Burruchaga, digamos, y vos venías hace 20 años y nadie va a poner un bar en Pichincha. Bueno, digo, eso se puede expandir con decisión política, pero no podemos dejar que solo al mercado porque no lo va a hacer. Pero necesitamos nuevos instrumentos. Yo vengo de Colombia. Digamos, una de las cosas que hizo Colombia para poder salir de la crisis es inventar nuevos instrumentos. Uh-huh. Vos ves Medellín, inclusive comparado con Bogotá, y Medellín está a años luz en términos del desarrollo urbano, porque se animó a inventar nuevos instrumentos. Dijo, con este estado no podemos hacer nada. Estamos siempre atrás, estamos siempre lentos, nos pasan por encima. Entonces, por ejemplo, creó una empresa de desarrollo urbano, que vos vas hoy, que una empresa ya tiene como 30 años, y es un edificio monstruoso que parece... Sí, un ministerio, pongámosle. Sí, o parece la mejor empresa, la corporación más grande, y una empresa pública. Es una empresa pública que interviene, que desarrolla los lugares, por ejemplo, los más violentos de la ciudad, urbaniza los barrios más violentos y a su vez construye en el centro de la ciudad una torre para vivienda pública de alquiler. Bueno, ese son el tipo de iniciativas. Pero quiero responder algo que no respondí, que vos me preguntaste antes, la cuestión de ahora, digamos, porque ahora sí con el Frente y el peronismo y demás. Nosotros lo intentamos en el 2019, o sea, no es que se nos ocurrió ahora, digo, sino que nosotros en el 2015, cuando ingresamos por primera vez al Consejo, dimos un gran batacazo, metimos 3 concejales, en nuestra primera elección a intendente, que era la de 2019, intentamos hacer un esquema parecido a este. Y creo que hay veces que si sucede conviene, de que no haya sucedido. ¿Por qué? Porque en ese momento, por el grado de madurez de las relaciones y de la construcción, hubiese sido una interna de Ciudad Futura contra el peronismo. En cambio, hoy estamos dando un proceso mucho más rico y mucho más interesante. Hoy no es Ciudad Futura contra el peronismo. Digamos, hoy es configurar una primaria, lo que yo llamo la primaria del cambio. O sea, decía la gente, bueno, los que quieran cambiar tienen que votar en esta primaria porque el resto termina todo en Hapkin. Y logramos configurar a través de este nuevo espacio de Rosario Sin Miedo una confluencia con distintos sectores, con sectores del peronismo, que además eran los que nos veníamos encontrando siempre, que esto nos pasaba mucho. Es decir, nos encontrábamos en las calles peleando durante los 4 años del macrismo, nos encontramos todos los días. ¿Se acuerdan que había una movilización cada 48 horas? Bueno, estábamos siempre. Y nos veíamos las mismas caras. Y nos encontramos en los barrios populares construyendo, urbanizando, nos encontrábamos los mismos. Y en las elecciones competíamos. Pero también en las elecciones los fiscales de cada uno de nuestros partidos decían, che, ¿cuándo no? Yo lo decía ayer en la departamental. Siempre terminábamos la elección y decían, che, re buena onda los fiscales de este. Y siempre decían, che, ¿cuándo vamos a ir juntos? Bueno, ese momento ha llegado, por ende estamos muy felices de que eso sea así, de que nos estemos encontrando distintas tradiciones políticas, pero con un mismo objetivo. Ahí yo me acuerdo una frase que siempre nos decía un dirigente campesino del Mocase, que era, no es lo que somos, sino hacia dónde vamos. Y creo que ese es el eje. O sea, vamos hacia esa sociedad con justicia social, o sea, vamos a ese horizonte de cambiar todo lo que deba ser cambiado. Bueno, todos somos compañeros en esa pelea y tenemos que reconocer que la historia no arranca cuando uno llega ni termina cuando uno se va. Y qué mejor que encontrarse esas tradiciones, juntarnos, la energía. A ver, tampoco somos tantos los que queremos cambiar el mundo y no vamos a estar peleando entre nosotros o dividiéndonos por nimiedades. Me parece que llegó el momento de juntarnos y discutir y encontrarle la manera hasta poder hacerlo. Bueno, yo creo que hoy dimos un pasito y sin duda vamos a dar muchos pasos más. Insisto, esto que está arrancando hoy en Rosario creo que es algo que más temprano que tarde se va a expandir por todo el territorio nacional. Buenísimo, Juan. Yo me voy a tomar el atrevimiento de hacerte esta pregunta, más allá que la producción quiera que cortemos, pero porque me parece que me diste el pie también. Y quiero irme hacia una cuestión nacional, principalmente esta. Se habló de tomar el bastón de mariscal o que hijo de la generación diezmada tomen la posta. Yo no me siento hija de la generación diezmada por una cuestión etaria, pero sí siento que mi generación está bastante diezmada en el sentido de que yo fui a una escuela y hoy tengo varias amigas que se fueron a vivir a otras ciudades.
eligieron desarrollar su proyecto de vida en algunos pueblos chiquitos por la cuestión de la seguridad, o eligieron irse a Europa o a otras ciudades porque no encuentran futuro en Rosario. Entonces, en ese sentido, también tengo ausencias como generación, porque me junto a comer un asado con mis amigos de la escuela y mis amigas me doy cuenta que faltan un montón. Está bien, no es el mismo significante y no estoy haciendo una comparación, pero sí noto que hay una generación diezmada en la ciudad de Rosario que es producto de muchos años de un modelo de ciudad muy expulsivo. Y en ese sentido, Cristina habló de tomar la posta y el bastón de mariscal. Algunos peronistas interpretaron que tomar el bastón de mariscal es ser candidatos a miles de cosas. Y yo creo que capaz que no habla tanto de eso, o a lo mejor sí, no sé. Pero quería preguntarte a vos, o sea, en el sentido más de militante, ¿qué significa para vos tomar la posta o que cada quien tome el bastón de mariscal? O sea, es más un concepto. A ver, yo estoy absolutamente de acuerdo con ese criterio. Y con ese desafío, ¿no? Porque parece que más que es un desafío. O sea, me parece que lo que hizo Cristina fue decir, bueno, loco, dale. O sea, yo ya hice lo que tenía que hacer. Les toca a ustedes. Dale. Si no, ¿cuándo surge ese trasvasamiento general? ¿Cuándo surge generacional? ¿Cuándo surge esa posta? Y creo que tomar el bastón de mariscal es animarnos a hacer las cosas de otra manera. Y ahí hay una cuestión de la juventud. Digo, nosotros no somos, en términos políticos, somos jóvenes, digamos, si vos ves cuánto años... Totalmente. Digo, entonces me parece que llegó el momento de que nos animemos a protagonizar lo que viene. Yo creo que ese es el concepto, es protagonizar lo que viene. Que lo que venga no pueda ya no tener componentes de esto nuevo. Bueno, en algún lado nos dará para poner un presidente, en otro lado un gobernador, o a un intendente, o a protagonizar un movimiento. Creo que todos somos hijos de una generación que perdimos cosas. Digo, a nuestros compañeros, a nuestros seres queridos, a una generación entera como fue la de los 70, que dio la vida por cambiarlo todo. Después hubo una generación desmada de los 90, digamos, de que a lo mejor no perdieron la vida, pero sí perdieron mucho tiempo y muchos años de su vida en eso, digo, en tener un proyecto y que de repente te lo lleve puesto el país. Nosotros decíamos, somos hijos e hijas del 2001, otra gran crisis donde también perdimos mucho. Pero también de todas esas crisis surgieron nuevos protagonismos. Digo, del 2001 surgió el protagonismo de los movimientos sociales, de esta última época, el feminismo, digamos que en un momento de retroceso nacional, las mujeres salieron a patear el tablero y a lograr cambios que parecían impensados. Digo, uno cuando da peleas de fondo y dice, bueno, tenemos que pelear contra la cultura neoliberal. Y uno dice, bueno, imposible. O contra la cultura capitalista. Y vos decís, imposible. Ahora, las mujeres dieron la pelea contra el patriarcado, que es más viejo que el neoliberalismo y que el capitalismo. Y sin embargo hubo transformaciones estructurales. Hay cosas que ya no se pueden hacer de la misma manera. Bueno, esos son los cambios irreversibles, porque son culturales. Digo, los movimientos pueden tener momentos más de auge, momentos más de retroceso, pero cuando son movimientos insertos en el pueblo y son un cambio cultural, esos cambios quedan para siempre. Y esos cambios que parecían techos inalcanzables se vuelven pisos y se vuelven conquistas. Y a partir de ese piso de una generación, construye la generación que viene. Pepe Mujica habla de la solidaridad intergeneracional, digamos, y que nosotros estamos hoy pudiendo discutir estas cosas porque hubo alguien que luchó antes y nos dejó este piso. Y nuestra tarea es tratar de dejar el mundo un poquito mejor de lo que lo encontramos. A mí siempre me gusta la definición que usa Pepe de qué es ser militante. Le dice que ser militante es dedicar una parte importante de nuestra vida a la suerte de los demás, con la utopía y el sueño de dejar el mundo un poquito mejor del que lo encontramos. Bueno, si nuestra generación puede atravesar todos estos años, dar las peleas, protagonizar, conseguir resultados, y cuando esta vida termine, irse a dormir tranquilo diciendo, no me traicioné porque le dediqué la mayor parte de mi vida a la suerte de los demás, yo creo que la tarea está más que cumplida. Bueno, ya está. Sin tiempo, nos vamos. La producción me apura. Gracias, Juan. Gracias por venir. Ojalá que de esta interna salga el próximo intendente. Seguimos en Sin Intermediarios y pasaba Juan Monteverde, el otro candidato de la interna, esta virtuosa interna que tiene el frente de Juntos Avancemos contra Roberto Zuckerman.
Y bueno, nos queda como todos los programas hablar un poco de lo que sucede también a nivel nacional, que hubo unos movimientos bastante tectónicos, para ponerle algún término, porque hubo cambios en algunos nombres, denominaciones, logos. Acá arranca el segmento Yo te avisé. Yo te avisé. Bueno, el Frente de Todo dejó el Frente de Todo, ya no queda nadie. Se terminó el ciclo de Frente de Todo. El Frente de Nadie, no sabemos. Que sí, el Frente de Nadie, el Frente de Todo. El último en apagar la luz fue el presidente del partido, que bueno, oficializó un nuevo frente político que se va a llamar Unión por la Patria. Divertidísimo toda la militancia indignada por Twitter en contra del nombre. Pero también es como que nada nos gusta, ¿viste? Si hubiese sido otro nombre tampoco nos hubiese gustado. La cultura de la queja con todo, insoportable. Acá a la producción le gusta, porque usa la palabra patria, ¿viste? Que hay algunos... ¿Qué quieren? O sea, unido por la colonia, o sea, no sé cuál sería claro, o sea, de última blanqueemos. No le tenga miedo al término patria, es lindo, aparte un término lindo. No, pero ahora como ya la juventud no se siente más identificada con la patria, no hay que usarlo más, ¿viste? Ahora como que estamos en esa de hacer lo que nos dicen que tenemos que hacer. Sí, es muy eso de la globalización, de que todos ya somos todos ciudadanos del mundo. Y entonces nadie tiene patria. Claro, nadie tiene una identidad, nadie tiene una tradición, una costumbre. Unión por la Patria. Lo cierto es que un logo que para mí medio flojito. Viste, vos caíste en la cultura de la queja. No, el nombre está bárbaro, tiene las palabras justas, Unión por la Patria, pero el loguito está medio flojo. Me parece que el diseñador se había tomado un whisky Para antes. mí le avisaron en el último momento, mira, tenemos que salir con un logo porque ya al Frente de Todo... Típica, viste que los diseñadores están siempre al último momento, viste, che, dale, apurate, haz el logo, haz la foto diseñada y tal. Bueno, me lo imagino así al diseñador de Unión por la Patria. Lo cierto es que... es como torcido, no es una cosa rara. Rarísima. Vi chiste con Universidad de Palermo, bueno, con cosas así. La cuestión es que va a ser Unión por la Patria el espacio donde confluyan los candidatos o candidaturas del peronismo y sus aliados, ¿no? Exactamente. Y así fue que se oficializó hace poquitos días este nombre, no sin conflicto interno y rum. Y tenemos que hablar de la provincia de Buenos Aires. Y vos decís, ¿por qué hablan de la provincia de Buenos Aires si estamos hablando de un segmento nacional? Bueno, les cuento que en la provincia de Buenos Aires vota casi el 37% del padrón electoral de nuestro país. Por lo cual, hablar de lo nacional implica a veces meterse en la provincia de Buenos Aires. Y ahí fue el foco del conflicto con este Unión por la Patria, porque arrancó desunida la cuestión, en tanto hubo conflictos internos donde de parte del PJ bonaerense se acusó cierta amenaza, principalmente del sector liderado por Alberto Fernández, que va a llevar de candidato por ahora a Scioli, de querer judicializar las cuestiones de los pisos y los techos, que esto lo hablamos en otras ediciones. Dicho mal y pronto, dentro de la interna, un sector del PJ quería que haya 40% de votos dentro de la interna de quien se postulara para poder integrar la lista de diputados y diputadas nacionales. Desde el otro sector decían que pretender un 40% de la interna era mucho. Capaz porque saben que no llegan a ese 40% también. Pero bueno, entonces amenazaron con ir a judicializar a la justicia electoral este tema para que lo resolvieran y bajaran este piso que le estaba exigiendo la conducción del PJ bonaerense. Finalmente hubo un comunicado, el mismo día que se lanzó Unión por la Patria. Sí, fue todo muy desordenado. El PJ, sabemos que el peronismo es así, pero el PJ se me sacando otro comunicado. Está muy tuiteada la política de la última semana. Porque hoy también, sí, ahora vamos a hablar un poco de lo de Morales, pero también se tiran con tweets, viste, como si a ver quién tira el tweet más ingenioso. Lo cierto es que ese día el PJ inexplicablemente sacó un comunicado con nombre y apellido, digamos. No hacía falta. Me parece que ya está claro los dos sectores que medio que van a competir. Mucho malestar, por mucho eso. Malestar, o sea, no hace falta los trapitos al sol. Es como decir, bueno, cerramos en un cuarto y caemos una trompada de última y que el que sale... El que pega la mejor piña sale. Y ahora estamos todos con los Twitter, ¿viste? No salimos a decir algo y a pronunciarnos por...
Bueno, es como decía hace un rato fuera de cámara, hagan una conferencia de prensa, vayan ahí en este caso está sucediendo lo de Jujuy, qué sé yo, váyanse ahí al límite, donde está la gendarmería, en el puesto donde va a entrar la provincia de Jujuy, y hagan una conferencia de prensa ahí. Sí, no la sé. tuitearización de la política está siendo, me parece, el fin de la política transformadora, porque la verdad que un tuit no te cuesta nada hacerlo, qué sé yo. Y Twitter lo usan 7 millones de argentinos, o sea, estamos hablando de una población que tiene más de 45. Entonces, ¿qué sería? Que el resto se tiene que dar por enterada por un tuit. Y bueno, o sea, un poco más de cuestiones más cercanas y próximas a la ciudadanía, que también forma parte de aquellas personas que vamos a tener que ir a buscar para decirle, che, no, voten Unión por la Patria. Entonces, bueno, un poco también de empatía para quienes no habitan la red de Twitter, para que se enteren nada de las posiciones políticas de los dirigentes y los representantes de nuestro pueblo. Me parece que eso es fundamental. Pero bueno, la twitterización de la política llegó a su epicentro hoy con el conflicto en Jujuy. Búsquenlo, una discusión entre Grabois y Berkovich sobre esto mismo, donde Berkovich lo acusa a mismo Boa de Pedro de no haber sacado antes un Twitter. Una cosa ridícula, Grabois le responde muy bien, pero bueno, si pueden, véanlo. Yo te pregunto, Connie, ¿cómo vos que por ahí estás un poco más afilada en el tema, qué está pasando en Jujuy? ¿Qué es lo que se está viendo? ¿Hubo un intento de reforma constitucional? ¿Está avasallando Morales? ¿Cómo está la cuestión ahí? Bueno, yo te voy a proponer una historización para vos que sos profe de historia. Vamos a arrancar con el 2001, porque me parece clave para entender también el conflicto de Jujuy. Gerardo Morales era funcionario del Ministerio de Desarrollo Social por aquel gobierno de Fernando de la Rúa. Gerardo Morales es el actual presidente de la Unión Cívica Radical, eso también hay que decirlo, el actual gobernador de Jujuy. En ese entonces, el funcionario fue del sector que terminó eligiendo irse en helicóptero y legitimando 38 muertes en manos de fuerzas policiales que reprimieron a fuego y bala aquellas manifestaciones de las clases medias empobrecidas, también muy indignada por la retención de ese llamado corralito, que cada vez que se nombra eso en Argentina es como que pasa una cosa así, un fantasma, y de los sectores sociales sistemáticamente excluidos por las políticas neoliberales de los 90 que encontró su colapso en el 2001. Entonces, Gerardo Morales, como dirigente político, tiene una historia en el 2001 y en un gobierno muy represivo, que se cargó 38, 39, 40 personas. Todavía las cifras se discuten. Al igual que Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, que nos vienen a contar que son diferentes, y que incluso hay compañeros y compañeras que dicen, no, Gerardo Morales, mejor Gerardo Morales que Rodríguez Larreta. Pero, ¿qué estamos hablando? O sea, es parte de lo mismo. O sea, por favor, pongamos un poco de cabeza y de historia a las discusiones, porque si no estamos hablando de abstracciones y no estamos poniendo las cartas arriba de la mesa. Horacio Rodríguez Larreta era funcionario del PAMI, interventor. Horacio Rodríguez Larreta hoy es candidato a presidente por Unidos por el Cambio, Juntos por el Cambio, todavía no sé cómo se llama la cosa esa. El PRO y todos sus aliados. Unidos para saquear la Argentina. Sí. O sea, vamos a decir, para volver al FMI. Unidos para saquear la Argentina y colonizar nuevamente nuestro país. Bueno, y quiere llevar de fórmula a Gerardo Morales, que lo acompañe. Y Gerardo Morales, como la discusión es a ver si reprimen con bala de goma o con plomo, entonces ahora tenía que mostrar dentro de su interna que está dispuesto a dispararle a los pueblos originarios que reclaman sus derechos. O sea, nadie está reclamando nada que no le corresponda. Entonces me parece que ahora a Morales, a Larreta y a Bullrich, funcionaria, ministra de Trabajo, del peor gobierno en materia de derechos laborales que tuvimos. Más reciclada que vaso de Starbucks. Además fue montonera. La verdad es que es rarísimo toda Bullrich. La política argentina. Yo no sé a veces. Fue montonera, estuvo con Menem, bueno, sí, todo eso. La alianza se recicló, apareció con Macri. Una cosa, una ridícula, pero bueno, es como decía, la historia primero como farsa y luego como tragedia. Bueno, y mientras tanto acá en Santa Fe, Maxi Puyaro aplaude la represión de Gerardo Morales. O sea, eso también como para mostrar cómo se van alineando los planetas. Bueno, en ese marco lo que viene pasando es un conflicto social que no es de hace unos días,
sino que arranca también con la prisión ilegítima de Milagro Sala por aquel enero del 2016, con la presidencia de Mauricio Macri, y con reformas dentro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Jujuy, donde los mismos diputados que votaron la nueva constitución de la Corte terminaron como jueces. O sea, hablame de lawfare. Después, viste, los peronistas somos los que... Sí, los que la institucionalidad no le importa. Sí, nosotros somos los malos después. Pero bueno, así arranca un poco el gobierno de Gerardo Morales. Y bueno, lo que terminó pasando es que los salarios docentes en la provincia de Jujuy son de los peores del país. Manifestación popular de docentes para poder exigir mejoras en las propuestas laborales vinculadas a su salario. Eso arranca por el mes de junio, con marchas de antorcha en la capital provincial, y con manifestaciones que empezaron a ir generando un ciclo de protesta. Y bueno, este fin de semana ese ciclo de protesta llegó a un foco de conflicto social muy grande, con cortes de ruta de los pueblos originarios que exigían que la reforma inconstitucional de Morales sea debatida y discutida y no hecha a espaldas del pueblo, como pasó también en la reforma del 94 acá. Muchos de los problemas que hoy tenemos en la Argentina es porque tuvimos una reforma constitucional en el 94 que se hizo a espaldas del pueblo. Bueno, Morales más o menos quiso hacer lo mismo, y adivina quién le hizo el juego a los radicales para generar mayor desigualdad social y negociado. En un sector del peronismo. Y sí, por supuesto. Como todo gobierno de derecha, siempre hay un sector del peronismo que le hace el juego a los gobiernos antipopulares para que pueda implementar estos planes de ajuste a cambio de cargo, contrato, no sé qué hacen. Sí, algún negocio. Algún negocio, seguramente algo que genera condiciones de colonialismo en una de las provincias que tiene una ubicación geopolítica muy importante porque está el litio ahí, o sea, en Jujuy está el litio. Entonces, así como Morales le pone a su hijo a frente de los negociados del cannabis y le da a las empresas extranjeras la explotación del litio, bueno, eso lo quería legalizar a través de una reforma constitucional que además criminalizaba la protesta social. Así que bueno, eso es imposible que salga bien y el pueblo salió a las calles. Y Milagro Sala no tiene nada que ver con esto porque lamentablemente, y como militante peronista, me duele en el alma, pero es lo cierto, hace 7 años y medio que está detenida, y de esos 7 años y medio, hace 3 y medio de un gobierno peronista que Milagro Sala está detenida legítimamente. Entonces basta, corramos a Milagro Sala de este tema y sepamos que Gerardo Morales aplica estrategias represivas y antidemocrática. Y también pongámosle un punto final a eso de decir, ay, no, porque metemos un sobre con una boleta adentro de una urna, no, entonces un gobierno democrático y popular. Ni en pedo, o sea, basta de esa mentira. Sí, sin duda que yo me quedé pensando en la institucionalidad, porque vos hablabas de esa cosa que hace el republicanismo de, bueno, total, del otro lado hay una oposición que hace contralor en cómo yo gobierno, en cómo yo gestiono, entonces, bueno, presenta, si se quiere, una cierta contrapeso, digamos, para que el sistema funcione, para que todos estemos más o menos, para que la sociedad vote, que está disconforme vote, bueno, ahí no, pareciera que son todos medio de una misma corporación, o sea, se corporativiza al máximo la política y pasan estas cosas, digamos, como así pasó en el 2001. Mira, justamente estaba hablando de lo que decía Cristina en el tuit, más allá de los chistes del tuit contra tuit, pero hay una particularidad que hace otro 20 de junio, hace unos 5 años, 5 años, 6 años, 7 años, volvimos a llamar al FMI. Qué manera de honrar la bandera que tienen algunos, ¿viste? Pidiendo el préstamo el mayor del fraude de la historia argentina. Y de la historia del FMI. Y de la historia del FMI como organismo, digamos, con su propio reglamento, digamos, o sea, toda una cosa, un enchastre. Bueno, lo que ya sabemos, para que Macri gane la elección y después no pudo ganarla. Me parece que lo que está pasando en Jujuy, como bien lo describe vos, Connie, es sumamente grave, porque también muchos lo traen como una especie de ensayo de lo que puede ser nuevamente un gobierno de Patricia Bullrich, que no hay que más que ir a los libros, ir a la serie, ir a una serie dando vuelta para ver lo que pasaba, sobre todo que vos decías, bueno, nosotros con 34 yo y 32 vos, medianamente vivimos lo que fue el 2001, yo tenía 13 años y me acuerdo también, no solo porque lo vi en carne propia por la crisis que se ha generado, a mi familia le fue muy mal después de los 90 y explotó todo en esa crisis, sino que hay muchos pibes de 14, 15, 18 años que no saben lo que pasó y que no cuentan en su haber personal
con haber vivido lo que fue el 2001 y fue una situación muy trágica para la sociedad argentina, donde el sistema precisamente se corporativizó tanto, digamos, incluso me remonto hasta la reforma del 94, pasando por la Banelco, pasando por el blindaje, el megacar, bueno, todo lo que ya sabemos. Hay una generación, varias generaciones ya que no conocen y parecen que la historia es esto que sucede, digamos, y sin embargo este país cada 10, 15, 20 años se pega un palo bárbaro y en el medio muere gente. Muere gente y más allá de la muerte, que es una tragedia, muchas familias son empobrecidas al extremo, perdiendo sus casas, sus trabajos. Me acuerdo de ir en el 2001 a cambiar cosas porque no había plata. En el 2001 vuelve el trueque. Sí. El trueque. Bueno, entonces, esa es la Argentina que proponen Gerardo Morales, Patricia Bullrich, Horacio Elorrié de Larreta, que más que competir en una interna, compiten para ver quién es el más sanguinario y sádico dentro de esa interna. Y bueno, mientras tanto, el pueblo jujeño resiste la embestida que está haciendo un proyecto profundamente antipopular y antidemocrático, más allá de que haya sido electo por elecciones, que eso después lo podemos trabajar como una reflexión, si es correcto hablar de la vuelta de la democracia a 40 años de que hay elecciones libres. Para mí no volvió, es una inocencia pensar eso, pero bueno, más allá de esta cuestión de que podamos elegir, muchas veces las opciones que nos dan para elegir o los condicionantes que nos ponen para elegir implican persecución política de dirigentes. Entonces recordemos que hay buena parte de dirigentes sociales de Jujuy que están proscriptos por moral, incluso muchos detenidos. Y tal es la situación de la protesta social en la actualidad que intervino la Comisión de Derechos Humanos. O sea, ya Argentina está siendo observada internacionalmente por esta protesta y habría más de 25 o 30 detenidos de manera ilegítima y un joven adolescente que ha perdido un ojo y otro que, ha perdido la visión de un ojo porque le apuntaron a la cara, y otra persona que está siendo intervenida por la represión de hoy, que le apuntaron a la cabeza con un arma que no es de fuego, sino que son los típicos balas de goma, pero las balas de goma a una distancia cercana son letales. Entonces tenemos una persona muy grave, un adolescente que perdió un ojo, más de 30 detenidos, y Gerardo Morales que no es capaz de convocar a un diálogo, porque lo que se está pidiendo es un diálogo. Y pone a la policía a reprimir a su propio pueblo. Así que bueno, esta receta del 2001 que nos están proponiendo desde parte de Unidos para Colonizar Argentina, esperamos que haya una reflexión, porque la verdad que no es grato tener que hacer un segmento nacional hablando de esto. Y hay una jornada de lucha a nivel nacional este jueves, a la cual adherimos como ¿Qué te pasa?, que se están convocando sindicatos para expresar el repudio a la represión, y asimismo en lo que es la ciudad de Rosario, la necesaria intervención para resolver este conflicto de las escuelas cerradas por las balaceras. Entonces tenemos violencia de parte de las fuerzas de seguridad en el norte de nuestro país, y asimismo necesidad de poder organizar la comunidad que tiene que ver con poder ir a la escuela, que tiene que ver acá en nuestra ciudad. Así que este jueves adherimos a esta movilización que se está haciendo a nivel nacional, y en ese marco vamos a recibir a Tilio Borón, referente del pensamiento latinoamericano, intelectual, luchador, que nos convoca a reflexionar sobre este momento histórico para no solo ver cuáles son los problemas que tenemos, sino también cuáles son las posibles salidas. Así que a las 18 horas vamos a estar aquí en el Centro Cultural Mística, organizando como ¿Qué te pasa?, una importante actividad junto con convocatoria sindical con Atilio Borón. Y en ese marco también reflexionar sobre el pasado, que parecería que el presente lo vuelve a traer y nos lo pone en nuestros ojos y arriba de la mesa. Así que esperamos que esta movilización social que está pasando en Jujuy no la veamos como ajena, porque queda a miles de kilómetros, sino que sepamos que es algo que si avanza para Rosario, avanza para Buenos Aires, avanza para Córdoba, y la receta ya la vimos. ¿Te acordás lo que fue el ajuste previsional de Macri? Cómo fue esa represión. Entonces, bueno, me parece que como pueblo argentino tenemos que reflexionar sobre nuestras propias historias y nuestras propias prácticas. Los ojos ciegos bien abiertos, decía el Patricio Rey, su redondito de ricota. Nos vamos, una nueva edición de Sin Intermediarios. Connie, gracias por tu aporte, gracias a la producción. Nos vemos la próxima. Un abrazo grande para todos y todas.